de la mañana con 8 minutos. Padre Gerardo Baste, muy buenos días, bienvenido a Domingo es Fiesta. ¿Qué tenemos para hoy en el Evangelio de hoy? Bueno, mira, Carlos, se trata de un evangelio muy importante. Es un texto central en Mateo, Marcos y Lucas, y es una especie de bisagra de todo el evangelio de Mateo porque lo divide en dos partes. La primera parte abarca todo lo sucedido hasta antes de este pasaje, y se le conoce como el tiempo de Galilea. Y es el tiempo en donde Jesús anuncia el reinado de Dios y nos invita a participar en él. Es un tiempo de crecimiento, de la buena noticia, de paz, de alegría, de esperanza. Y la segunda parte abarca todo lo sucedido después de este pasaje, y se le conoce como el tiempo de subida a Jerusalén. En esa segunda parte, Jesús se dedicará a enseñar a los suyos qué es lo que hay que hacer y cómo hay que vivir, para que el reino que nos anuncie se haga realidad. Y a diferencia de la primera parte, esta etapa del camino será un tiempo de conflictos, de tensiones y de riesgos que concluirá con la muerte de Jesús en Jerusalén. Como ves, Carlos, el texto de hoy es el que une estas dos partes de Mateo, así es que te invito a conversar un poco acerca de él. Correcto, Gerardo, no pudimos escuchar completamente, pero ya nos has explicado muy bien de qué se trata el Evangelio de hoy. Entonces, ¿por qué no nos ubicas primero en el contexto de este importante pasaje? Claro, Carlos. Mira, para entender mejor el texto, recordemos que el pueblo de Israel esperó por siglos que Dios intervenga para librarlo de todos sus enemigos y comenzar así una era de paz y felicidad. Esperó que Dios intervenga con fuerza por medio de su Mesías para restaurar la paz y de este modo reinar en medio nuestro. Además esperó que cuando el Mesías venga, tendrá todo el poder y la fuerza de Dios para lograr esa victoria anhelada. Bueno, pues es de mencionar que en las épocas en las que el pueblo se sentía más en penurias, era cuando con más fuerza e insistencia se le pedía a Dios que envíe pronto a su Mesías. En tiempos de Jesús, la gran desgracia que sufrió el pueblo fue la invasión romana, que aparte de quitarle su libertad, había sumido al pueblo en una tremenda pobreza. Por tanto, la sensibilidad respecto a la llegada del Mesías estaba a flor de piel, y todos esperaban y querían que venga pronto el Mesías. Bueno, pues en el texto que hoy la Iglesia nos propone, Jesús va a revelarse a los suyos como ese Mesías esperado. Por tanto, si ellos reconocen que Él es ese Mesías, entonces deberán seguirlo hasta el final. Ahora, Gerardo, si bien es muy importante el contexto general, pero ¿cuál es el contexto específico de este pasaje del Evangelio? Bueno, el relato empieza ubicándonos en la región de Cesarea de Filipo. Esta región se encuentra a unos 40 kilómetros al norte del lago de Galilea, a los pies del monte Hermón, en donde nace el río Jordán. Es una zona de extraordinaria belleza natural. Y el lugar nos invita a pensar que tal vez Jesús y los suyos fueron allá para descansar, y tal vez para evaluar y reflexionar en lo que habían vivido hasta ese momento, durante todo el tiempo que pasaron en Galilea, y en lo que les esperaba en adelante. Teniendo pues en cuenta que el Evangelio de hoy trata del mesianismo de Jesús, es importante caer en cuenta que el Evangelio tiene, a su vez, dos partes muy claras. Primero, lo que Pedro dice de Jesús, y segundo, lo que Jesús dice de Pedro. Entonces, Gerardo, a la luz de lo que nos has contado, ¿por qué no vemos primero la parte, lo que Pedro dijo de Jesús? Sí, claro, Carlos. Mira, el texto empieza con una pregunta que Jesús hace a los que estaban con él. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Qué ha entendido? ¿Qué conclusiones ha sacado? Ellos, dice Mateo, contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. En resumen, al finalizar el tiempo de Jesús en Galilea, parece que la gente solo había entendido que él era un profeta, nada más que un profeta, como lo fueron otros profetas anteriores a él. Sin embargo, la gente no lo consideraba cualquier profeta, sino uno comparable a los grandes de Israel, como por ejemplo Elías o Jeremías, o como el recientemente fallecido Juan Bautista, que mucha gente de su tiempo contemporáneos probablemente conoció. Pero Jesús deseaba saber
¿Qué pensaban de él sus propios discípulos, los que habían estado más cerca de él y que lo habían conocido en el diario quehacer? Entonces les preguntó directamente: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Probablemente entre ellos habían hablado mucho acerca del Señor, así es que Pedro, en nombre del grupo, lo confesó más que un profeta, y confesó lo que todos esperaban que confesase, que él es el Mesías, el Hijo de Dios. Se trató pues de una declaración pública de fe que hizo Pedro, y todos ellos sin duda estuvieron de acuerdo. Gerardo, te pido por favor unos segundos y luego vamos a regresar con este importante diálogo. Pausa y volvemos con Domingo es Fiesta aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Evangelio de hoy. Gerardo, ya nos explicaste la primera parte del Evangelio. ¿Qué te parece si vemos ahora la segunda parte? Es decir, ¿qué es lo que dice Jesús de Pedro? Bueno, Carlos, lo primero que Jesús le dice es: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, en primer lugar, lo declara Pedro dichoso, feliz, bienaventurado, y Pedro es dichoso porque cree que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y aceptar eso le cambiará la vida. En segundo lugar, le dice a Pedro que lo que ha dicho es una revelación del Padre. El Padre le ha hecho ver, le ha hecho darse cuenta, le ha hecho comprender con el corazón que en efecto Él es el Mesías esperado. Y en tercer lugar, Jesús confirma a Pedro en su función de liderazgo. No solo reconoce implícitamente que lo dicho por Pedro es verdad, sino que ahora lo confirma como cabeza de su iglesia, de esa iglesia que cree que Él es el Mesías. Y le dice: ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Pues aunque el mal es fuerte y poderoso, no podrá contra su iglesia. Y con esta afirmación Jesús convierte a Pedro en esa piedra sólida, en esa roca apoyada sobre los cimientos del Señor, sobre los cuales se levantará su iglesia universal, ya que la iglesia será abierta a todos y permanecerá en el tiempo a pesar de todas sus caídas y de todas las adversidades que sufrirá. Bueno, pues después de 2000 años, nosotros somos esa iglesia construida sobre Pedro y sustentada toda ella por Jesús. Si te parece, Carlos, me gustaría contarles un poquito de historia acerca de Pedro como piedra. Claro, Gerardo, ¿por qué no nos compartes con nosotros algo de esa historia? Adelante. Carlos, como saben, Pedro murió en Roma durante las persecuciones del emperador Nerón y muy probablemente en el circo de la familia de Nerón, que quedaba al lado de la colina Vaticana. Lo que hoy es la Basílica de San Pedro antes era una colina. Y en ese tiempo solo albergaba una necrópolis o cementerio pagano. Bueno, pues allá lo enterraron. Los creyentes de ese tiempo sabían dónde había sido enterrado Pedro y van a mantener la tradición de visitar su tumba en la necrópolis de la colina Vaticana. 3 siglos más tarde, cuando el emperador Constantino decidió construir una basílica para los cristianos, en gratitud al apoyo recibido por ellos para tomar el poder, decidió construirla sobre la tumba de Pedro. Esa basílica se conoció como la Basílica de Constantino. Y Constantino, para hacerlo, se le ocurrió aplanar la colina Vaticana y por tanto enterró toda la necrópolis pagana, con la tumba de Pedro incluida. Los católicos de generación en generación guardaron el recuerdo del lugar de la tumba y con el paso del tiempo este recuerdo se convirtió en tradición. Bueno, pues 1000 años más tarde, 1000 años en el siglo XVI, el Papa Julio II inició la construcción de la actual Basílica de San Pedro, pero la inició sobre la vieja Basílica de que Constantino construyó. De hecho, la Basílica de Constantino se convirtió en la cripta o sótano de la actual Basílica de San Pedro. Pero siguió viva la tradición de que Pedro estaba enterrado en algún lugar debajo de San Pedro. ¿Y ahí quedó la historia, Gerardo? ¿O qué pasó después? Bueno, pues por casi 500 años así quedaron las cosas. Pero a inicios de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el siglo pasado, cuando el Papa Pío XII decidió hacer unas refacciones en la cripta debajo de San Pedro, se descubrió la antigua necrópolis romana y en ella se descubrió la tumba de Pedro. Hoy se la puede visitar y es una de las cosas más llamativas
una de las cosas más llamativas de la tumba de Pedro es que se encuentra exactamente debajo del altar que construyó Constantino en el siglo IV, y este queda exactamente debajo del altar principal de la actual Basílica de San Pedro, desde donde el Papa celebra la Eucaristía en las ceremonias principales. Y de esta manera se hizo literalmente real lo que dice el Evangelio de hoy: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Qué hermoso lo que nos acabas de contar, Gerardo, pero tenemos ahora una pregunta de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. Vamos a escucharla y luego vamos con tu respuesta. Hola Padre, soy Jesús. Y volviendo al Evangelio, ¿por qué Jesús le dio a Pedro las llaves del reino? Y gracias, Jesús, por tu pregunta. El relato de hoy nos dice que luego de hacer a Pedro cabeza de la iglesia, Jesús le dijo: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, desatado en el cielo. Bueno, pues las llaves son símbolos de autoridad. Pues en la antigüedad las ciudades eran rodeadas por una muralla y había la puerta de la ciudad y las llaves de la puerta de la ciudad. Bueno, pues las llaves son los que permiten entrar y salir, atar y desatar. Y aquí representan la autoridad que Jesús delegó a su iglesia en la cabeza de Pedro. Por eso el Papa tiene en su escudo 2 llaves cruzadas que simbolizan estas llaves del reino, indicando así esta autoridad delegada. Pero como dice el Papa Francisco, la autoridad de la iglesia, que debe ser una de servicio, una autoridad que busque ayudar, levantar, animar y servir, y debe ser una autoridad que se apoye en la justicia de Dios, que es todo perdón y misericordia. Finalmente, Gerardo, me gustaría que nos aclares algo. ¿Por qué Jesús pidió a sus discípulos que no le cuenten a nadie que Él es el Mesías? Pues sí, mira, el Evangelio de hoy termina de una forma algo extraña, ¿no? Pues según Mateo, Jesús le mandó a los discípulos que no dijesen nada a nadie que Él era el Mesías. Y eso porque la gente no hubiese entendido el tipo de Mesías que era Jesús. ¿Cómo era posible que un Mesías sin ejército, sin poder y sin dinero los pudiese liberar de los romanos? No se entiende. Bueno, pues la iglesia recién entenderá esto después de su resurrección. Pues Jesús, sin ejércitos, ni dinero, ni poder, logró vencer a la muerte. Y de la misma manera, su modo de ser Mesías es lo que nos permitirá a todos tener vida eterna. Gracias, Gerardo, por explicarnos y hacernos entender que nosotros somos esa iglesia construida sobre Pedro y sustentada toda ella por Jesús, porque esto es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar ahora. El 30 de agosto, la Iglesia del Perú recuerda la memoria de Santa Rosa de Lima. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta muy buena noticia? Permíteme, Carlos, contarte algo de la vida de Santa Rosa. Su nombre de pila fue Isabel Froles de Oliva y vivió en una época en que la colonización española del Perú apenas estaba estabilizándose. Cuando Rosa nació, en 1586, Lima tenía apenas 51 años de fundada. El virrey del Perú era Toledo y el obispo de Lima era Toribio de Mogrovejo. Su población era pequeña, sin embargo era ya una ciudad principal de la colonia, pues no eran pocos los que habían nacido en ella. Estaba habitada por españoles, muchos de ellos soldados, por criollos, por indígenas del Valle del Rímac y por algunos esclavos negros. Bueno, pues la mamá de Rosa fue una criolla limeña llamada María y su papá un español, arcabucero de Extremadura, llamado Gaspar. Rosa fue la cuarta de varios hermanos, pero el más cercano a ella y su compañero de juegos fue su hermano Hernando, 2 años mayor que ella. A Rosa le tocó vivir en un ambiente de efervescencia religiosa, pues ya había llegado al Nuevo Mundo los efectos positivos de la Reforma Católica y del Concilio de Trento, y estos ponían gran énfasis en las virtudes y en la calidad de vida cristiana. Pues a la edad de 12 años, su familia se mudó a Quibes, a unos 60 kilómetros de Lima, en el Valle del Chillón, en donde su padre llevaba un obraje para la refinación de la plata. En Quibes recibió la confirmación de manos del entonces obispo de Lima, quien fue Toribio de Mogrovejo, Santo Toribio, y la tradición dice que él fue quien le puso el sobrenombre de Rosa. En Quibes Rosa vivió una vida bastante tranquila,
pero su padre fracasó en la explotación de las minas y volvieron a Lima. Ya en Lima, la familia se encontró en circunstancias económicas muy difíciles y para ayudar a su familia, Rosa trabajaba de día en el huerto y de noche cosía. Sus padres, para velar por el futuro de su hija, decidieron casarla, pero por más de 10 años Rosa se opuso a esos deseos. Finalmente hizo un voto de virginidad y confirmó su decisión de vivir consagrada al Señor, y tiempo después se hizo terciaria dominica. Con la ayuda de su hermano Hernando, construyó una ermita en una parte de la huerta de su casa, un espacio de poco más de 2 metros cuadrados, y se recluyó allí. Y solo salía a misa a Santo Domingo y a atender las necesidades espirituales de los indígenas y los negros de la ciudad. Pero en su casa atendía a muchos enfermos, principalmente indígenas y esclavos negros que se acercaban buscando ayuda. Pero uno de los aspectos de la vida de Rosa, que es muy poco conocido, fue su activa participación en la defensa de Lima, porque en julio de 1615 llegó a Lima la noticia de que piratas holandeses se acercaban al Callao con la idea de tomar la ciudad. Ante el inminente desembarco, los limeños se alteraron. Entonces Rosa reunió en el templo de Santo Domingo a todas las mujeres de Lima y las invitó a rezar y pedir por la salvación de la ciudad, y las arengó a prepararse para defenderla. Pero algo extraño sucedió. Unos dicen que el capitán de los piratas falleció, otros que hubo una extraña y fuerte tormenta frente a las costas de Lima. El asunto es que los piratas se fueron sin tomar el Callao. En Lima todos pensaron que se trató de un milagro y se lo atribuyeron a Rosa, y por ello en sus imágenes se la representa portando a la ciudad sostenida por el ancla. Y en 1617, a la edad de solo 31 años, cayó gravemente enferma. Pasó sus últimos 3 meses de vida en la casa de Gonzalo de la Maza, un contador notable del gobierno virreinal, cuya familia le tenía particular cariño. Y en ese lugar se levanta ahora el monasterio de Santa Rosa. Murió el 24 de agosto de 1617 en la fiesta del apóstol San Bartolomé, pero la tradición peruana siempre la ha celebrado el 30 de agosto. Hoy sus restos se veneran en la iglesia de Santo Domingo. Muy bien, y recordando a Santa Rosa de Lima, hemos llegado a la parte final, Gerardo, pero antes queremos recibir la bendición de Dios. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios que nos bendiga abundantemente en vísperas, y a Santa Rosa que interceda por nosotros, y a Él que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, los bendiga y permanezca siempre con ustedes. Amén. Carlos, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes. Les deseo a todos un muy buen domingo y una excelente semana. Un gran abrazo, Gerardo, y un gran abrazo para todos los peruanos. Que tengan un excelente domingo. Muy buenos días. Nos vemos en una próxima edición de Domingo es Fiesta. Gracias.